Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista dentro de nuestro podcast Finet Talks. Ya sabéis que todas las semanas subimos un nuevo episodio de nuestro podcast para ayudaros a tomar mejores decisiones de inversión, en el que, en este podcast, siempre tenemos una entrevista con un invitado especial, como en este caso es Juan Rosas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Encantados de tenerte por aquí. Juan Rosas es director de negocio y de laboratorio de clientes en Evo Banco. Te hemos invitado, bueno, hacen muchísimas cosas en Evo Banco, pero te hemos invitado a hablar de ETFs, porque efectivamente es un vehículo de inversión bueno, pues cada vez más popular en el mundo. De hecho, está pasando una cosa, que está saliendo dinero ahora mismo en renta variable, pero todavía entrando en ETFs. Y aquí en España a lo mejor todavía está en fase, ¿no?, de expansión y de conocimiento del producto. Y como vosotros estáis promoviendo el producto y tenéis una plataforma interesante, bueno, pues contarnos un poco. A mí me gustaría empezar, si te parece, por ahí. O sea, Encantado, vamos, un placer. arrancar por la parte de ETFs, para quien no lo conoce, para quien ha oído hablar a lo mejor de gestión indexada, pero no lo tiene muy claro, o solo de fondos indexados. ¿Qué son los ETFs? Los ETFs, bueno, ETF es un acrónimo para un nombre inglés que es Exchange Trade Fund, o sea, es un fondo, o sea, es parecido a un fondo. Es un vehículo, al final, en el que lo que hacen es meten diversos activos de forma bastante eficiente y lo que tú haces realmente es comprar una especie de fondo, porque al final es un híbrido de un fondo y una acción, porque por otro lado, además de poder comprar el vehículo, puedes comprarlo y venderlo como si estuvieras comprando acciones. Entonces tiene una mezcla del mundo de los fondos, en el sentido de que replica un índice, coge una serie de acciones, o sea, coge una serie de valores, y por otro lado, pues puedes comprar y venderlo a través de tu broker de forma muy sencilla. Una de las diferencias con otro tipo de productos es la abundancia, porque tienes ETFs de todos los sectores, cotizados en distintos mercados. ¿Qué puede hacer un inversor que se está planteando contratar para elegir? Pues no es nada fácil, ¿eh? Fíjate, yo te diría que lo primero es pensar su aversión al riesgo, ¿vale? O sea, ser un poco sincero consigo mismo. Segundo, también horizonte temporal, que es hasta ahí lo mismo que harías como con cualquier otra inversión. El horizonte temporal, el único matiz con los ETFs es que normalmente la gente los aguanta a tiempos más largos. O sea, es verdad que se pueden comprar y vender y eso lo utilizan sobre todo inversores institucionales. O sea, los inversores institucionales utilizan las ETFs. Ahora, por ejemplo, los fondos indexados famosos, normalmente lo que tienen detrás son ETFs y eso sí, compran y venden y lo hacen más rápidamente. Probablemente una persona que coge un ETF pues lo hace a largo plazo. Y en tercer lugar, y hay un cuarto último que es más sencillo, pero en tercer lugar lo que haría es mirar qué mercados, qué temática te interesa más, has analizado, por cuál apuestas. Ahí, obviamente, cuanto más riguroso hagas el análisis, mejor decisión tendrás. Yo creo, por ejemplo, estoy convencido que la economía americana en el largo plazo va a seguir funcionando. Pues oye, pues cómprate un índice que replique la bolsa americana. No, yo creo que es el mercado japonés, porque, pues, oye, el sector del automóvil, aquí, como tú decías, ahí, para gustos los colores, o sea, es una cosa que es alucinante. O sea, háblame de un tema y seguro que hay un De ETF. cualquiera, además, ¿no? Claro. Y lo bonito después es que una vez que ya tienes, dices, oye, mira, yo tengo dispuesto a asumir ciertos riesgos. Entiendo que esto no es para comprar y venderlo mañana. Y ya he decidido que me gusta, por ejemplo, el mercado americano. Pues resulta que tienes tal variedad de ETFs que replican el mercado americano, porque hay muchas casas que lo hacen además de forma muy eficiente, a un precio muy, muy bueno. Pues lo que tienes que hacer es compararlos por sus características típicas y ver, oye, mira, cobra un poco menos o tiene más volumen, por ejemplo. Dice, oye, no es lo mismo un ETF que tiene un tamaño importante, porque así te facilita más comprar y vender y demás, que uno pequeño que es más de autor. O sea, por un ejemplo, eso tú lo comparas y dices, oye, de todos, ¿cuál me gusta más? Pero ahí ya, o sea, no te equivocas. O sea, realmente todos, o sea, no son tan diferentes. Que al final es ver el producto, la liquidez, las comisiones. Eso exactamente. Ya... Pero vamos, lo importante es, primero ser uno, de nuevo, fiel a sí mismo. Decir, oye, yo estoy dispuesto a asumir ciertos riesgos y hasta dónde. Segundo, oye, no voy a aguantar un tiempo. Y ya tercero es, oye, ¿cuál es mi apuesta? O sea, ¿cuál es mi índice? ¿Qué es lo que quiero invertir?
El otro día me hizo gracia, porque estaba viendo en televisión, en La Sexta Explica, y se estaba hablando de distintas opciones para invertir, y uno de los expertos que había dijo ETFs, que me pareció primera vez en televisión que veía yo que popularmente se traía el tema de ETFs como alguien que va a empezar. Pero es verdad que para probablemente ese perfil de personas que tienen un ahorro y todavía no se han dado el paso a invertir, hay muchas opciones también, ¿no? O sea, que incluso hay opciones, a veces pensamos en ETF como la bolsa americana, pero también hay opciones de menos riesgo, de mucho menos riesgo en las que invertir. ¿Qué dirías a esa gente que está ahí pensando si dar el paso y arrancarse a invertir? Que lo den. Primero, lo que lo den. A ver, hay que tener varias cosas en mente. Lo primero, estamos en un entorno de inflación donde el dinero cada vez vale menos, con lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de invertir. Muchos tienden a pensar, sobre todo el mundo conservador, y dice, oye, pues una letra de tesoro, a ver si los depósitos lo remuneran. Si te das cuenta, lo que remunera eso versus la inflación es mucho menor. O sea, si ahora mismo la inflación salía ayer que estaba en torno al 7%, y resulta que una letra te da un 3%, tú estás perdiendo un 4%. O sea, el número es directo. Entonces, tu expectativa será, oye, quiero batir ese 7% para que por lo menos mi dinero no pierda valor. Obviamente nos gustaría tener más. Entonces, lo primero es, yo creo que merece la pena considerar invertir simplemente por proteger el valor de nuestros ahorros. O sea, esa es la primera. Lo segundo le diría es, si no has invertido, prueba con aportaciones periódicas. O sea, yo normalmente recomiendo lo que hablamos más es cuando eres nuevo en un mundillo, pues una forma muy sencilla de entrar es diciendo, oye, me voy a comprometer una pequeña cantidad todos los meses que la voy a ir invirtiendo en un ETF, por ejemplo, o en un fondo indexado. Si dices, oye, mira, por diversas consideraciones que sí que luego comentamos, pero vamos, yo voy a invertir poco a poco, y dices, oye, pues mira, 30 euros. Y dices, a lo mejor esa serie de cafés o esa comida que, pues, oye, me la ahorro, y cada mes, una comida al mes, ¿sabes? En vez de comer fuera, comes en casa, y te la ahorraré. Eso es lo segundo, le diría. Y lo tercero, le diría que hay muchas opciones. O sea, que además es que, como tú dices, es que puedes elegir lo que quieras. En el mundo de ETFs es impresionante. O sea, antes estaba de moda el metaverso, había ETFs de metaverso. Se pone de moda los gatos, seguro que hay un ETF ligado a la semana siguiente, que es la velocidad a la que se... Es acojonante. Entonces yo vamos, para mí es un, no, como dirían los americanos, no-brainer, dicen los americanos. Para invertir. Para esa gente que va a empezar ahora y que dice, venga, aportaciones periódicas o similares, ¿qué tipo de ETFs les recomendarías? Yo cogería índices. Yo empezaría con índices. Y además índices lo más amplios posibles, que tomen... A ver, como Evo Banco nosotros no asesoramos ni recomendamos. Es decir, que estoy hablando personalmente, ¿sabes? Como si me preguntasen a mí. Y preguntando a mí, yo cogería, y además es lo que hago, es cogería índices de mercados. ¿Por qué? Porque hay una teoría económica que se lleva demostrando en el tiempo que los grandes índices, siempre se habla del S&P 500, pero vamos, hay muchos más, que en el tiempo siempre tienden a ganar dinero. Hablan de rentabilidades del 15% acumuladas en el tiempo. Por tanto, si tú vas a invertir poco a poco, lo mejor es apostar a algo que en el largo plazo parece y que lleva tiempo demostrando que en el largo plazo pues te abstrae de ese tipo de riesgos de subidas y bajadas. Entonces sería, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, un índice global, y con esos ya empiezas a tomar posiciones. Exactamente. Y al que quiera buscarse de un perfil más defensivo, pues se coge el índice más popular de renta fija. Exactamente. Y sobre esos índices va a construir. Exactamente. Una cosa que decías antes, que nosotros somos súper defensores de las aportaciones periódicas también, incluso del ahorro que tu primera factura sea tu futuro, ¿no? Entonces que la aportación, mucha gente dice, no, y si luego no me llega, pues si luego no te llega, pues coges de eso que has apartado, pero ya empiezas apartando el mes, ¿no? Fíjate, en esto de las aportaciones periódicas, todos entendemos que con fondos hay muchos sitios ya en los que se puede hacer. Con ETFs también se pueden hacer. También puede ir programando uno esa parte de las aportaciones. Sí, dicho esto, dado que el comprar ETFs de forma periódica tiene su coste, por lo menos aquí, ahora mismo, en España en general, ¿sabes? Yo mi recomendación en este caso, y fíjate que vamos a hablar de ETFs, es ir a un fondo indexado. O sea, el fondo indexado normalmente no hay comisión de compra-venta, digo normalmente,
Aunque sus costes son un poquillo superiores al ETF, no es el salto que si fueras un fondo que no sea indexado, o sea, un fondo que llaman de gestión activa. Y el comportamiento es muy asimilable, en el sentido de que al final pues, lo que hacen es, como dice su propio nombre, replicar un índice y eso te permite. Entonces mi recomendación es, si vas a hacer aportaciones periódicas, ETF es fantástico, pero si quieres tener en consideración esa comisión que vas a ir pagando cada vez que compres, pues coge un fondo indexado que es el siguiente hermano al que podrías ir. O sea, esa es un poco mi recomendación. Yo la ETF, fíjate, que en el contexto actual, dado la comisión de compraventa, iría más a suscripciones cada cierto tiempo. O sea, yo tengo ahorrado un dinero y quiero suscribir mi primera suscripción y demás. Iría más que por ahí, que por el mecanismo de aportaciones, que tampoco es descartable, donde me iría más por los fondos indexados. Antes hablabas del tiempo de permanencia, ¿no? Decías para inversores de largo plazo. Fíjate que el creador del mundo el creador, o el padre, o el más famoso promotor de la parte de gestión indexada, que es John Bogle, con el que, por cierto, tengo una foto yo que guardo como oro en paño, que me dice en Omaha, en la conferencia de Warren Buffett. Él decía efectivamente que era el mejor vehículo, porque por las bajas comisiones metía mucho dinero en el bolsillo de los ciudadanos, decía. Sin embargo, tenía este temor de que con los ETFs que la gente se pusiese a comprar y vender como, pues eso, según los movimientos del mercado, el market timing, y empeorase mucho la rentabilidad que te da a largo plazo, como decías antes, el activo, ¿no? Vosotros que tenéis clientes que tienen ETFs, ¿veis que les pasa esto? ¿Veis este riesgo de que sean demasiado activos en la compra-venta de market timing? No lo vemos. No lo vemos los clientes actuales nuestros. Y de hecho, observando otros mercados, o sea, que al final siempre te adelanta lo que ocurre. O sea, es verdad que no todos los mercados son iguales, pero observando otros mercados ves ciertos comportamientos humanos. El mercado alemán, que yo creo que es lo más cercano y comparable al mercado actual, que está bastante más desarrollado en ETFs, ahí ocurren varias cosas. Una, las ETFs han barrido. O sea, los porcentajes de cuota de mercado son impresionantes. O sea, siempre se habla de Estados Unidos, donde ya la cosa es el activo. Pues eso, bueno, lo sabéis vosotros mejor y lo contáis. Pero es que en Alemania es lo mismo. O sea, están arrasando. Y en Alemania lo que hemos visto es que se ha popularizado ciertos mecanismos de ETFs a través de aportaciones periódicas. Entonces, la gente, de hecho, lo considera como un mecanismo de ahorro a largo plazo. Se ha convertido casi en el fondo de pensiones. De hecho, hay un producto allí que se ha popularizado que se llama ETF Savings, ¿vale? Que es como un fondo de pensiones. O sea, tú lo que haces es, vas ahorrando y lo piensan, pero no a 1 o a 2, sino para la jubilación. O sea, eso, fíjate, eso te habla de la estabilidad y del tipo del perfil que se encuentra ahí. No hay gente ahí haciendo trading continuo, no, hay ahorradores, incluso una masa de ahorradores que lo piensan a muy largo plazo, o sea, comparado a los planes de pensiones, es una cosa alucinante. Entonces, yo viendo eso y viendo el comportamiento de nuestros clientes en España, de momento se parecen más a lo que estamos viendo que está ocurriendo en Alemania que al trader de compra, vende acciones y demás. En teoría en España el tema es la fiscalidad, que es mucho más favorable a la hora de mover el dinero o reembolsar para los fondos indexados. Si bien para alguien que lo va a tener muy a largo plazo, prácticamente para su jubilación, esa ventaja es menor, digamos así. O sea, sí es importante para quien quiere estar moviendo el dinero y no tributando, ¿no? Exactamente. De hecho, existen 2 tipos de ETFs, porque así quedan dividendos y demás, que se llaman de distribución y acumulación. Las de distribución son aquellas que, según le toca a las empresas, pues, o a la renta fija, pagan su cupón, oye, cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses, cuando le toque. Y las de acumulación, que lo que hacen es que revierte en el valor del ETF, o sea, los dividendos que reparten las empresas que ha invertido y se van quedando. Entonces, ¿qué ocurre? Si tienes un ETF de acumulación, no tienes ningún problema fiscal, porque problema fiscal en ese momento, porque lo que hace es el ETF va creciendo, Claro, y como vendes, vería que tienes el valor acumulado, además ahí tienes la bondad del interés compuesto, que siempre se habla, que dices, tienes el crecimiento del ETF, que el año que viene crece sobre ese plus, y además los dividendos que pueda tener, si es de acumulación, sobre que también creces. O sea que... Esto es una cosa que no solemos tener muy en cuenta, y yo me incluyo entre los que no lo tenemos en cuenta, que decimos fondos indexados mejor por la fiscalidad, pero quizá si vas a tenerlo muy largo plazo,
como, aunque tienes la comisión de entrada, como la comisión de gestión es más baja, te gestión acaba siendo más rentable a pesar de la Vamos, fiscalidad. sin lugar a duda. O sea, el por eso ETF. está barriendo en otros sitios, o sea, sin lugar a duda. Aquí yo, o sea, esto es tampoco, o sea, personalmente yo creo que lo has tocado. La única razón por la que la ETF todavía no se ha extendido más, yo creo que se va a seguir extendiendo, vamos, creemos firmemente, es por la razón de la fiscalidad, por el traspaso de fondos. Pero fíjate que, como bien dices, si haces la matemática, o sea, en un plazo no demasiado largo, te sale más a cuenta la ETF, vamos, sin lugar a duda. Si piensas que vas a poder mover la cartera a lo largo del tiempo, indexados para poder hacer los traspasos, pero si lo vas a tener a largo plazo, probablemente es un cálculo que ya te digo que incluso yo no he hecho para mí mismo y probablemente tendría que hacerlo porque tú piensas que si una comisión de gestión puede estar en 20, 25 puntos básicos y ahora además, no voy a decir quién, pero muchos bancos cobran un extra especial en los fondos que no son suyos y la comisión de otros de custodia está en 5 o 10 puntos básicos, es que es muy pocos años se rentabiliza en términos de comisión. Vamos. Cuéntanos vosotros qué estáis haciendo ahí en la plataforma de contratación de ETFs en Evo Banco. A ver, nosotros nos hemos enfocado en 3 cosas. La primera es facilitar la vida. Me preguntabas, oye, ¿cómo elijo? ¿Vale? Pues hemos, de la mano de Morningstar, hemos implementado un buscador y comparador de ETFs, que es, yo considero único en España, yo no he visto otro igual, o sea, si lo hay, no lo hemos visto, que te permite, por una cantidad enorme de atributos, y tú puedes elegir si quieres uno o todos, pero buscar la ETF que necesitas. Y luego además te permite compararlas, es decir, oye, mira, yo quiero una ETF que cumpla, hemos hablado, mercado americano, que además sea de acumulación, que además tenga un track record de más de 10 años, que además tenga un volumen superior a 50.000 millones y tal. Y ahí te pueden salir, pues, la de BlackRock, la de Elixir, la de Amundi, que son casas muy grandes, y dices, ¿y ahora cuál? Pues coges el comparador, las eliges y ahí ya tienes todos los demás atributos y dices, pues mira, yo me fijo en las comisiones, pues esta, por una cosa que hemos hablado. Eso es lo primero. Otra cosa que hemos hecho es dotarnos de suficientes ETFs, pero bien elegidas, para que puedas tener donde elegir. Porque, como tú has dicho, hay una barbaridad. Una barbaridad. Entonces nosotros hemos elegido 2.000 ETFs, todas son sencillas, en el sentido de que no están formadas por productos financieros complejos, porque lo que no hemos comentado, pero ya es un poco más tecnicismo, pero bueno, por explicar el por qué las hemos elegido así, una ETF puede estar formada por acciones, por valores que tú dices, pues mira, yo si soy técnico, yo puedo identificar que esto replica el Standard & Poor's y está formado por esto y esto. O puede estar formado por derivados de, imagínate, yo quiero un ETF que replique el oro. Entonces, para replicar el oro, no está en unos valores continuos, es un derivado de futuro, de no sé qué. Se llama sintéticos, ¿no? Exactamente. Y eso que ocurre, que desde el punto de vista de transparencia, de saber qué hay, es más complejo. Y nosotros, viendo el mercado español, el grado de madurez, el meternos a decir, oye, un ETF que detrás es muy difícil que entiendas lo que hay, pues hemos dicho, oye, pues mira, 2.000 ETF sencillas, que además representen las principales casas, todos los mercados, pero que con 2.000 tienes donde elegir. Y luego lo tercero que hemos hecho, más allá de la usabilidad y todo eso, que ya lo damos por hecho, ¿sabes? Claro. Eso es impresionante, es buscar algunas promociones que hagan pues, que sea más atractivo. Ahora, por ejemplo, tenemos una promoción con BlackRock, en la que si compras o vendes ETFs de BlackRock con nosotros, no pagas esa comisión de compra-venta. Con lo que si quieres iniciarte y hacer tus primeras aportaciones periódicas, pues durante un tiempo, de hecho hasta finales de este año, pues la comisión de compra-venta es gratis. Hasta finales de 2023. Sí. Eso o una cantidad importante que bueno, ojalá la cubramos, pero entonces, ¿por qué? Porque queremos que la gente pruebe y que vea que esto es... La comisión es ridícula, pero hemos dicho, mira, ni eso, ¿sabes? Eso lo cubrimos nosotros. O sea, pagaría la comisión de gestión, que es muy baja en los ETFs, en este caso de los ETFs de BlackRock. Es ridícula, vamos, ridícula, o sea, a veces es una cosa ridícula. O sea, de hecho, vamos, prácticamente pero vamos. Es extraordinariamente baja, efectivamente, en los ETFs, ¿no? Sobre todo cuando vamos a tener mucho dinero todavía en fondos que parece que son fondos índice de gestión activa, pero no lo son, que ahí es donde la gente puede ahorrarse un dinero importante en comisiones. Sí, yo fíjate,
Se ha comentado en muchos foros lo de gestión activa versus gestión pasiva, ¿sabes? Ese típico debate. Obviamente no puedes poner todos tus huevos en la misma cesta. O sea, no, eso no. Pero la gestión pasiva es que es casi, no digo que es imbatible, pero es que es muy difícil de batir. O sea, obviamente con buena ayuda puedes elegir un buen gestor activo. Pero es que, ya sabes, todos estos estudios del 75% o el 90% no consiguen batir los índices. Entonces, con buena ayuda puedes conseguir algunos. Pero si te mantienes una cartera de gestión indexada, pasiva, no digo que todo, te aseguras que hay una parte que no te equivocas. Entonces, sí. A nosotros nos gusta todo, a nosotros nos gusta un poquito de... Sí, vosotros además lo hacéis muy bien. O sea, nos gusta combinar. Por eso digo, por eso te miraba, digo, con la ayuda te pueden ayudar a discernir una cosa a la otra. Pero siempre es bueno, aunque tengas muy buena ayuda, siempre es bueno tener una parte en un índice que diga, mira, esto me da seguro un porcentaje decente además. Y luego los propios electores, que antes lo decías al principio, ¿no? Por terminar, los propios electores que eligen gestores de fondos para sus carteras, selectores de fondos, hay una parte del mercado que piensan que es muy complicado batirla y para eso eligen ETFs. Por ejemplo, muchas veces para renta variable americana eligen los ETFs. Bueno, los robo-advisors, muchos robo-advisors detrás lo que tienen son ETFs. Nosotros tenemos un robo-advisor de la mano de Finicens y el robo-advisor lo que tiene detrás son muchos ETFs, no todo, pero son muchos ETFs. Está clarísimo. Bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando la figura, ¿no? de los ETFs en España. Al final es verdad que son más opciones para el inversor, de bajo coste, con lo cual potencialmente menos costes, más rentabilidad futura. Así que bueno, vamos a ver cómo hay y cómo lo vais viviendo vosotros desde Ha sido un placer tenerte con nosotros, Juan. Nada, un placer, gracias. Muchas gracias a los que habéis seguido también esta conversación, esta entrevista. Os agradecemos si nos dejáis ahí un like y nos comentáis vosotros cómo lo veis, si estáis incorporando ETFs a cartera, si preferís hacerlo a través de fondos indexados, si os va más la gestión a través de gestores que gestionan activamente su cartera. Bueno, dejadlo en los comentarios. Muchas gracias a todos.